La inteligencia es un conjunto de procesos mentales que se aplican para resolver situaciones o problemas, aprender de lo nuevo, adaptarse al medio ambiente y ser feliz. La inteligencia es dinámica, mejorable y cambia en función de la estimulación que se le provea, por lo que es importante desarrollarla en todo momento. Hablemos de ¿por qué es importante desarrollar la inteligencia? Con peras y manzanas. Antes, se creía que con el nivel de inteligencia con el que nacías, sería el mismo con el que te morías. La inteligencia era estática, lo que no era muy esperanzador. Con la llegada del constructivismo, se demostró que la inteligencia es dinámica, por lo que siempre se puede mejorar si se le brinda al alumno el acompañamiento pedagógico necesario. Otra creencia del siglo pasado era que la inteligencia solo se aplicaba y se demostraba en cuestiones académicas. Ahora esta idea errónea se desplaza por aquella que dice que la inteligencia se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, como se explica en la teoría de la inteligencia emocional. La inteligencia es algo completamente inherente a nosotros, y su funcionamiento tiene repercusiones en todas las áreas del ser humano. Por lo tanto, algunas de las razones por las cuales se debe desarrollar la inteligencia son: para aprender a ordenar nuestro pensamiento de manera cada vez más efectiva y así saber actuar en cualquier circunstancia; para identificar y definir los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente; para establecer estrategias de acción que nos conduzcan en cualquier ámbito de la vida. No solo basta con identificar los problemas, es necesario establecer el cómo resolverlos, y esto es gracias a las estrategias, porque nos permite anticiparnos a cualquier consecuencia en la toma de decisiones al no tomarlas de manera automática; para liberarnos de la impulsividad en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas, preparándonos de manera racional para aprender de nuestros errores y aplicar estos conocimientos a otras áreas. Porque gracias a ella, le damos significado a nuestra vida y tomamos el control de ella. Planeamos, proponemos en función de lo que ya conocemos y de los errores que hemos superado. En resumen, el que piensa bien está satisfecho de lo que hizo y cómo lo hizo, y eso le da seguridad, autoestima y su motivación se incrementa, favoreciendo un ser feliz. Es impresionante observar cómo existen personas con habilidades diferentes que les permiten desempeñar ciertas actividades. Esto se debe, en gran parte, a la inteligencia. La inteligencia muchas veces se evalúa de acuerdo a las calificaciones en los exámenes. No se toma en cuenta alguna otra área en la que la persona pueda sobresalir. ¿Sabes a lo que me refiero, verdad, Edgar? Pero tranquilo, el éxito académico no lo es todo. Todos tenemos talentos, aptitudes y habilidades propias que nos ayudan a entender y a transformar nuestro entorno. Dicho de otro modo, Einstein no fue ni más ni menos inteligente que Michael Jordan. Simplemente sus inteligencias eran diferentes. Hablemos de las inteligencias múltiples con peras y manzanas. En 1983, el psicólogo Howard Gardner definió el término inteligencia a partir de 3 criterios: capacidad de resolver problemas reales, capacidad de crear productos efectivos y potencial para encontrar o crear nuevos retos. Ahora lo explico más a detalle, Edgar. El concepto de inteligencia como tal no solo es múltiple, también se puede modificar si se da un acompañamiento pedagógico adecuado y preciso que permita desarrollar los talentos y estimular aquellas habilidades que puedan ser un área de oportunidad. Así fue como Gardner reconoció las diferentes etapas del conocimiento y desarrolló su teoría de inteligencias múltiples, con la que ha identificado 8 tipos de inteligencia. Años después, Daniel Goleman aporta la idea de la existencia de una inteligencia más: la emocional. Edgar, Erika, ¿qué les parece si hablamos un poco de cada una de ellas? Empecemos con la inteligencia lógica matemática, la cual es la habilidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de forma efectiva.
La inteligencia verbal lingüística es la habilidad para utilizar el lenguaje oral y escrito para informar, comunicar, persuadir, entretener y adquirir nuevos conocimientos. No pasa nada, Shakespeare. Cada quien tiene su propio estilo y los dos son excelentes. La inteligencia musical es la habilidad para entender o comunicar emociones e ideas a través de la música en composiciones y ejecución. ¡Qué buen dueto! La inteligencia naturalista es la habilidad para interactuar con la naturaleza. Se especializa en identificar, observar y clasificar miembros de grupos o especies, siendo el campo de estudio el mundo natural. Por su parte, la inteligencia interpersonal es la habilidad que permite entender a los demás. Permite captar los sentimientos y necesidades de otros. La inteligencia intrapersonal es la habilidad para tomar conciencia de uno mismo y conocer las aspiraciones, metas, emociones, ideas, preferencias, fortalezas y debilidades propias. Pero bueno, pasemos a la siguiente inteligencia para no interrumpir. La inteligencia visual espacial es la habilidad de pensar y formar un modelo mental del mundo en 3 dimensiones. ¡Excelentes obras! La inteligencia kinestésica es la capacidad para usar perfectamente el cuerpo, nuestra principal herramienta para transformarnos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Y por último, tenemos la inteligencia emocional. Esta inteligencia se basa en el control de las emociones a nivel intrapersonal e interpersonal para dirigir nuestra vida satisfactoriamente. Esta inteligencia permite sensibilidad y manejo de habilidades que nos ayudan a lograr objetivos específicos y a maximizar la felicidad a largo plazo. La visión de las inteligencias múltiples nos permite entender de una manera más detallada al ser humano, así como las distintas formas que tiene para aprender y manifestar sus conocimientos intelectuales y sociales, lo cual permite mejorar las prácticas educativas, métodos pedagógicos y modelos educacionales, buscando el mejor desarrollo de cada una de las inteligencias. En otras palabras, nos ayuda a educar para la vida. Muy bien, Edgar. Veo que le estás ayudando a Erika a desarrollar su inteligencia kinestésica. Hay que tener paciencia, Erika. Todo cuesta un poco de trabajo. Módulo 4. La inteligencia. Hemos hablado de la memoria y vamos a hablar ahora de algo que nos interesa a todos, la inteligencia, que tampoco tenemos muy claro. Eso de ser inteligente es tener una buena memoria, es ser bueno en matemáticas, es solucionar las cosas rápido. ¿Qué es ser inteligente, no? La inteligencia, ese gran concepto que despierta tanto interés. Se puede aumentar sin importar la edad. Esa es la principal clave con la que tenemos que dar en este módulo. Hace 20 años, que es relativamente poco en el mundo de la ciencia, la inteligencia se medía solo por el resultado de los llamados test de inteligencia. De tal manera que los test de inteligencia eran una serie de pruebas. ¿Te suenan los test psicotécnicos? Pues eran una serie, ahora son mucho más amplios. Era una serie de pruebas que lo que evaluaban era si eras inteligente o no. Y el resultado, el dato que se tomaba era el llamado cociente intelectual o CI. Cociente. Mucha gente dice coeficiente, pues está mal dicho, no es coeficiente, es cociente intelectual. El cociente intelectual, según estos test, indica cómo de inteligentes andamos. Hoy sabemos que la inteligencia es mucho más que nuestro CI. Según el doctor Stenberg, inteligencia es también la capacidad para reaccionar de manera intuitiva y creativa. Según el doctor Goleman, la inteligencia también es emocional. Según el doctor, es decir, dentro de 20 años para acá, se ha empezado a dar mucha importancia al estudio de las teorías de la inteligencia dentro del área de la psicología básica y de la psicología cognitiva y dentro del área de la neurología, dentro del área general de la neurociencia. ¿Qué es inteligencia? ¿Cuántos tipos de inteligencia hay? ¿Dónde, en qué área del cerebro ocurren los actos inteligentes y si lo podemos potenciar? Los tipos de inteligencia. Un test, hemos dicho, puede evaluar el CI y saber si alguien aprobará o suspenderá un examen o si le va a ir bien en la carrera académica.
Pero ese CI no va a determinar cuán espabilado o espabilada o listo para la vida es la persona. Porque nos habíamos dado cuenta de que hay personas que tienen una gran capacidad académica, son genios, por ejemplo, en matemáticas, en física, en literatura, pero para el desempeño y desenvoltura de su vida diaria había lagunas donde fracasaban, entre comillas, tenían problemas para relacionarse con otras personas, se les engaña con facilidad, no aprovechan las oportunidades que les plantea la vida, no son capaces de enfrentar los fracasos, etcétera. De tal manera que de hace 20 años para acá empezó a investigarse más respecto a la inteligencia y a saber que inteligencia no es solo el CI, no es solo el cociente intelectual. Las últimas teorías de la inteligencia, las más conocidas, aunque posteriormente hay más, hablan de los 9 tipos de inteligencia y fue desarrollada por el doctor Gardner. Estos 9 tipos de inteligencia entrarían la inteligencia para las matemáticas, la inteligencia para el lenguaje, la inteligencia musical, la inteligencia espacial. Es decir, prácticamente cada área tiene su propio tipo de inteligencia, de tal manera que hay personas que son muy inteligentes para el desarrollo del lenguaje, pero tienen dificultades en otras áreas como pueden ser las musicales. O personas que tienen un gran cociente intelectual a nivel académico para prácticamente todas las áreas de la ciencia, la álgebra, la lengua, las sociales, biología, pero para el desempeño de su vida diaria tienen muy pocas habilidades, es decir, tienen problemas con la inteligencia social. Cuando hablamos de, a grosso modo, hay una teoría muy gruesa, de la cual ya después se ha ido purificando, por así decirlo, se ha ido afinando más, que habla de que en realidad tenemos 3 grandes tipos de inteligencia. Está la inteligencia biológica, es decir, el número de neuronas con el cual venimos al mundo, que viene determinado genéticamente. Está la inteligencia académica, que es la que se mide por test psicométricos, la que nos determina el cociente intelectual, la que nos va a decir si nos va a ir bien en la escuela o en la universidad. Y luego está la inteligencia socioemocional, es decir, la inteligencia para la vida. Si la persona tiene inteligencia emocional, la inteligencia social, va a tener habilidades para relacionarse mejor con los otros, para conseguir mejores oportunidades, para triunfar más en la vida, etcétera, etcétera. Con lo cual la inteligencia es, como vimos en la memoria, tiene muchos palos. No es solo eres inteligente en una cosa, sino que toca muchos palos. Se considera que el 95% de la población tiene un CI promedio, entre 70 y 130 de CI, dependiendo del test. La media suele andar en 100, dependiendo del test. Y empezamos a hablar de personas superdotadas o con altas capacidades a partir de 120 o de 130. Einstein, por ejemplo, tenía 160 de CI. De tal manera que el CI medido por test psicométricos nos habla de la inteligencia académica, que no siempre, ya he dicho, tiene que estar relacionada con los otros tipos de inteligencia. No siempre. El 50%, por lo tanto, de nuestra inteligencia se considera genética y el otro 50% es como la mente que habíamos hablado al principio. Depende del entorno, de si está siendo o no estimulada adecuadamente, del tipo de alimentación, del país en el que podemos vivir, si hay guerra, si no hay guerra, si tengo acceso a la escuela, si tengo acceso a los recursos, de la educación que me dan mis padres, de los valores culturales, etc. Y este 50% que es modulable y modificable por el entorno y por las circunstancias de tu vida, es en el que tenemos que hacer hincapié para fomentar la inteligencia. Todos tenemos la capacidad de aumentar nuestra inteligencia. De hecho, en el 2008 se hizo un estudio muy interesante que demostró que se podía mejorar la inteligencia fluida con el entrenamiento de la memoria, que está formulado por estos señores. De tal manera que la inteligencia fluida es la capacidad de resolver cosas. Hay 2 tipos de inteligencia, si seguimos dentro del mundo de las teorías, que habla de inteligencia fluida y de inteligencia cristalizada. La inteligencia cristalizada es la inteligencia que se queda fija. Son las cosas que hemos aprendido a lo largo de la infancia y de la juventud y que está muy fija y se mantiene estable a lo largo de la vida. Y la inteligencia fluida habla de la capacidad de resolver problemas y situaciones nuevas. Es cierto que cuando envejeces hay un enlentecimiento en esta inteligencia fluida y este estudio nos venía a decir que la resolución de enfrentarnos a problemas y adquirir nuevos conocimientos y seguir resolviendo problemas, que en definitiva eso es la inteligencia, se podía mejorar si potenciábamos, por ejemplo, la memoria. De tal manera que la inteligencia se puede potenciar desde diferentes áreas cognitivas. Existen distintos métodos para aumentar la inteligencia. Todo pasa por entrenar las habilidades hasta hacerlas
un hábito. Según el doctor Stenberg, solo a través del reto constante se puede mantener la mente en plena forma. De tal manera que nuestra mente sigue en continuo proceso y cambio. Y no se trata de decir, durante este mes me voy a liar a hacer ejercicios psicotécnicos, me voy a atiborrar a hacer ejercicios de lógica y ¡pum! Ya he aumentado mi inteligencia. Bien, la habrás aumentado durante un periodo de tiempo, pero para seguir potenciando el músculo, ¿qué tienes que seguir haciendo? Seguir entrenando y seguir manteniéndolo. Con lo cual, mantener retos constantes en el desarrollo de la mente y de la inteligencia es fundamental para conseguir siempre resultados más eficaces y sobre todo más mantenidos en el tiempo. Mantener una mente activa se puede hacer de múltiples maneras. Mantener y aumentar la inteligencia, uno de los más importantes siempre es resolver problemas, porque en el fondo la inteligencia es una resolución de problemas. Tengo un problema, una situación con una información y tengo que encontrar la solución o respuesta a ese problema. Resolver problemas de cualquier tipo. Cuando pensamos en resolver problemas, pensamos siempre en las matemáticas, en las matracas, ¿no? En las mates. No resolver problemas matemáticos solo, sino cualquier tipo de situaciones nuevas. ¿Cómo voy a hacer esta mudanza? ¿Cómo ordenaría yo el país si fuese presidente o presidenta? ¿Cómo resolvería el problema que tiene mi hijo? ¿Cómo resolvería esta situación? Gimnasio mental, resuelve problemas. Memorizar cosas. Curiosamente, memorizar cosas ayuda a crear el hábito de memorización. Memorizar cosas como nombres, listines de teléfonos, matrículas, la lista de los reyes visigodos. Intentar buscar cosas que te puedan ser útiles. Memorizar cosas, aunque aparentemente no tengan relación con tu trabajo, con lo que estás estudiando, ayuda a generar el hábito y después es muchísimo más fácil que se recuerden las cosas y cuando recuerdas las cosas más rápido encuentras también las soluciones más rápido. Recuerda y rememora, recuerda y rememora. A veces hacer ejercicios de pensar cómo fue mi primer día de colegio o cómo era la casa en la que vivía cuando era pequeña o rememorizar cuál era el nombre de todos mis amigos o intentar recordar cuáles eran los dibujos animados que veía de pequeña. Es decir, tratar de traer de la memoria a largo plazo y volver a rememorar determinadas situaciones hace que generemos un hábito de tal manera que cuando tengamos que resolver un problema y aplicar la inteligencia sea más fácil tirar de esa memoria a largo plazo. Se trata de generar el hábito de recordar cosas del pasado. Aprender algo nuevo, ¿por qué no? Estímulo y desafío. Aprender algo nuevo pone al cerebro en jaque y poner el cerebro en jaque ayuda a que potenciemos la inteligencia. Intentar aprender algo nuevo sobre cocina, un nuevo idioma, una nueva práctica, tratar de aprender algo por nosotros mismos. Cuanto más autodidacta seas, es mucho más fácil que tengas entusiasmo y motivación por aprender algo y la motivación es fundamental. Trata de aprender algo nuevo todos los días y bueno, durante 6 meses voy a intentar aprender un idioma nuevo, voy a intentar aprender 12 palabras nuevas en japonés y ponte a ello y intenta aprenderlo. Aprender algo nuevo significa tener nuevos retos para el cerebro y mantener al cerebro con nuevos retos le ayuda también mucho a esforzarse más. ¿Cómo mantener, por lo tanto, una mente activa y ayudarnos a potenciar la inteligencia? Analizando las noticias. Dirás tú, ¿y esto? Es una de las técnicas que más se suelen emplear en terapia para desarrollar la inteligencia. Cuando tienes una noticia en el periódico o en la televisión, debes analizarla y debes ser crítico y crítica con la información que estás recibiendo. Es una información relevante. Incluso si pones 2 telediarios o lees 2 periódicos distintos, verás que la misma noticia se le da un tratamiento diferente. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, analizar noticias nos ayuda a desarrollar una capacidad crítica de inteligencia, llegar al verdadero meollo de la cuestión y quedarnos con la información más relevante. Lee y lee. Leer es algo fundamental para desarrollar el cerebro, demostrado en numerosos estudios científicos. Incluso en personas que presentan deterioro cognitivo en fases iniciales del Alzheimer se les recomienda leer, porque el hábito de la lectura es un hábito muy rico. Requiere primero entender el lenguaje, verle y entenderle, procesarle y almacenar la información y ser capaz de seguir una historia y poder desarrollar también la imaginación y poder ponerse en la situación que están viviendo los personajes. Si es una novela, lee lo que sea. Leer ayuda mucho al cerebro a potenciar la migración de células madre hacia el hipocampo. La lectura, importante y fundamental. Mantén conversaciones, ideas. Conversar con otras personas
ayuda a desarrollar la inteligencia, porque el proceso de socialización y de relacionarnos con otro y de potenciar las habilidades comunicativas es muy importante para el desarrollo de la inteligencia. Nos ayuda a medir cómo nos comunicamos y a medir cómo los demás se comunican con nosotros. Conversar ayuda a enriquecer. ¿Por qué los grandes filósofos, los grandes escritores, los grandes políticos mantenían tertulias? ¿Por qué la tertulia es algo muy rico que no deberíamos de perder? ¿Por qué existían los jueves literarios? ¿Por qué se reunían los grandes poetas ingleses una vez al mes para hablar, para debatir y para conversar? Porque el debate y el hablar con otras personas e intercambiar ideas enriquece el intelecto. Mantén conversaciones. Todos los días, aunque sean de 2 minutos en el ascensor, conversa con otras personas, porque además también va a ayudarnos a socializarnos, algo que es muy rico y muy interesante para el cerebro. Mens san in corpore sano, ya lo hemos hablado, actividad física, ejercicio aeróbico moderado, caminar 3 veces por semana, hacer yoga, las prácticas de este tipo orientales, el yoga, el tai chi y el qigong, están empezando a demostrarse científicamente que tienen beneficios muy importantes sobre el organismo, que no hace falta machacarse ni machacar los músculos ni matarnos para ir a las Olimpiadas, sino mantener una actividad física diaria y constante, caminar todos los días un poquito, ir a natación, hacer yoga, hacer estiramientos, que es muy beneficioso para los músculos y aporta más flujo sanguíneo. Mantente activo, tu cerebro te lo agradecerá porque va a tener más aporte sanguíneo, con lo cual va a funcionar mejor. La nutrición, mantener una dieta equilibrada. De hecho, hay una relación, aunque no es muy fuerte, pero existe una relación positiva entre la dieta mediterránea y las funciones cognitivas, entre mantener una buena inteligencia y una buena memoria. Y por dieta mediterránea hablamos de verduras, hablamos de fruta, hablamos del aceite de oliva, hablamos de la importancia del pescado y del omega 3, hablamos de la importancia de los cereales, de la legumbre y del vino, el vasito de vino todos los días. Determinados alimentos ayudan a nuestro cerebro. Veremos un vídeo que te colgaré muy interesante sobre cómo enriquecer con la nutrición, tener una mente más sana, los frutos secos, el chocolate puro, negro todos los días, muy bueno para determinadas sustancias que tenemos en el cerebro, además del corazón, con lo cual una nutrición equilibrada y adecuada ayuda a que tengamos mejor material de construcción para potenciar la inteligencia. Piensa en cómo redefinir los problemas cotidianos, trata de darles otro enfoque. Si las cosas las resuelves siempre de la misma manera, hay ocasiones en las que se te van a escapar cosas. Esto está muy en línea con una corriente que habla de usa el contrario, para mantener más activa sobre todo la atención, que te dice que si eres zurdo, trates durante una semana de utilizar la mano izquierda. Te dice que si resuelves las cosas de determinada manera, trates de buscar soluciones que sean alternativas o diferentes. Te dice que si llevas el reloj en la derecha, que te lo cambies a la izquierda, que si todos los días vayas andando al trabajar por este camino, cambies de ruta, de tal manera que el cerebro cambie la atención y se tenga que mantener en alerta. Redefinir las cosas de manera diferente a hábitos que ya tenemos adquiridos a veces nos ayuda a potenciar la parte de la creatividad, que también está muy relacionada con la inteligencia, porque encontrar respuestas creativas a los problemas es signo de inteligencia también. Cuando tengas que enfrentarte a una gran tarea y decir, no voy a poder con esto, esto me supera, esto no voy a poder resolverlo adecuadamente, trocéalo. Trocea las grandes tareas en tareas pequeñitas. Pregúntate cuando algo te desborda, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar y que creo que puedo dar? Pues dale. Porque la acción, el movimiento ya genera respuestas posteriormente. Trocea los grandes problemas en problemas pequeñitos. No digas, ¿dónde está la meta? Va a ser imposible resolver este problema, esto se nos va de las manos. No. En lugar de mirar la meta, que ese es el objetivo y lo tienes que tener claro, cuando tengas que avanzar pasito a paso, porque un pasito lleva a otro. ¿Entiendes? De tal manera que trocea. Las personas inteligentes, cuando se tienen que enfrentar a grandes problemas, lo trocean por problemas y empiezan por el más sencillo y luego van avanzando. Usa analogías. La analogía ayuda mucho a la inteligencia. Analogías tipo, una vela es a la cera lo que un neumático es al caucho. La analogía viene de las asociaciones. Cuando tienes analogías en la cabeza y utilizas metáforas, es decir, este problema es similar al atardecer en la vida cuando ocurre no sé qué. Las analogías y las metáforas ayudan al cerebro a procesar la información de manera mucho más eficaz y eficiente. Y cuando tienes que resolver una cosa, si utilizas una analogía, sale con muchísima más facilidad.
Practica, 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 practica y practica. Acuérdate, para desarrollar el músculo tienes que ir al gimnasio. Es la manera más adecuada de hacerlo. Genéralo como un hábito saludable. Resolver acertijos. Las personas que hacen los crucigramas, las personas que leen todos los días, las personas que escriben, las personas que resuelven psicotécnicos. Todo mejora con la práctica. Todo. De hecho, hay una norma dentro de alcanzar el éxito, que es la norma de los 10.000. La norma de los 10.000 significa cuando hagas algo 10.000 veces, habrás adquirido el hábito para hacerlo perfectamente. Si quieres ser buen jugador de baloncesto, 10.000 encestes. Si quieres ser bueno en proyectos de informática, 10.000 veces haciendo lo mismo. Todo lo que genera acción genera hábito. Nada viene por sí solo. Hay gente que tiene más facilidad y tiene más talento. Es cierto, pero va a requerir también un entrenamiento. A ti quizás te lleve algo más, pero lo puedes conseguir. Entrena, entrena y entrena. Resuelve cosas contra reloj. Esto también a veces ayuda mucho a potenciar el cerebro. Cuando tenemos que funcionar contra reloj nos solemos bloquear. Si nos acostumbramos a funcionar contra reloj en determinadas situaciones, sin llegar al límite, sin llegar al estrés patológico, de vez en cuando resolver algo contra reloj es tengo que resolver este problema en 3 minutos, me cronometro, no llego. Bueno, no importa, lo vuelvo a repetir. No te frustres a la primera, no te frustres. Las personas con éxito están acostumbradas a fallar, no importa, vuelve a repetirlo. El hacer las cosas contra reloj bajo cierta presión a veces ayuda a que el cerebro funcione mucho más rápido. Cuando estamos en una situación contrarreloj hay mayor aporte sanguíneo a los lóbulos frontales y al haber más sangre se piensa mucho más rápido. Con lo cual, entrénate de vez en cuando a resolver cosas contrarreloj. Los genios suelen destacar por encontrar soluciones creativas y novedosas. ¿Por qué Einstein fue novedosa su teoría de la relatividad? Porque le dio la vuelta a la física. Encontró una forma distinta de analizar las cosas, totalmente novedosa frente a lo que habían hecho los demás. Y eso hizo que tuviese una idea genial y creadora e innovadora. Con lo cual, los genios destacan por encontrar cosas diferentes. Vence el miedo que te hace pensar, no, esto no lo voy a resolver de manera distinta o no me voy a atrever a hacer algo distinto porque me van a machacar. Voy a hacer las cosas como siempre las he hecho. Eso suele estar en contra de encontrar ideas novedosas y creativas. Pero si somos más inteligentes, ¿por qué somos genios más tarde? Ahora viene un poco el hándicap dentro del estudio de la inteligencia. Lo de ser genios más tarde viene de un estudio que se realizó en el cual analizaron la edad a la cual se adquiría un premio Nobel o se adquiría una idea más brillante y novedosa. Curiosamente, a lo largo de los últimos 30 años, la edad en la cual las determinadas personas brillantes adquieren el premio Nobel o llegan a ideas más novedosas es cada vez más tarde en la edad. Y entonces, curiosamente, somos 2 desviaciones estándar más inteligentes que lo que eran hace 100 años, es decir, nuestro CI, nuestro cociente intelectual en comparación con hace 100 años es mayor hoy en casi toda la población occidental porque vivimos más tiempo, porque tenemos mejor sistema educativo, porque es más fácil adquirir libros y aprender a leer y a escribir, por lo que sea, tenemos un cociente intelectual mayor. Pero, curiosamente, las ideas geniales y los premios Nobel los adquirimos más tarde. Conclusión, ¿cómo aumentar la inteligencia? Los 5 principios fundamentales son: busca la novedad. Cuando hay algo novedoso, el organismo no se aburre. Cuando nos aburrimos de hacer cosas, pensamos muchísimo peor y tenemos ideas mucho peores. Busca la novedad. Desafíate. Plantéate retos. Cuando dices, esto lo tengo que conseguir, voy a plantearme, me va a costar aprender a tocar la guitarra, pero esto es un reto y voy a enfrentarlo. Cuando nos desafiamos y emprendemos retos, el cerebro funciona de manera mucho más inteligente. Piensa de manera creativa, piensa de manera diferente, atrévete a buscar ideas originales o cosas que a nadie se le ha ocurrido, piensa de manera creativa. Haz las cosas de la manera difícil. Lo de hacer las cosas de la manera difícil a veces lo que hace es potenciar el hábito de pensar. Cuando tienes que una solución sencilla y una difícil, intenta de vez en cuando el hacer las cosas de la manera difícil. Entrénate en situaciones difíciles y socialízate. Relaciónate con otras personas, conversa, habla, intercambia puntos de vista. Aprende de los demás, enriquécete. Son 5 principios fundamentales para potenciar la inteligencia. 3 cosas que sí que aumentan la capacidad cognitiva general, pero la cognitiva general, porque hasta ahora hemos visto que puedo potenciar el CI y hacer mejor los psicotécnicos, que puedo potenciar mi inteligencia emocional, que puedo potenciar la inteligencia musical, pero no se sabe hasta qué punto el potenciar un área concreta de la inteligencia afecta al resto de la inteligencia. De tal manera que hay 3 cosas que sí aumentan la capacidad cognitiva en general: el ejercicio físico aeróbico,
meditar. La meditación induce a ondas cerebrales que potencian mayor flujo sanguíneo en las zonas que tienen que memorizar y resolver problemas, la meditación. Y algunos videojuegos, no te mates ahora con videojuegos, no todos, algunos videojuegos que potencian la búsqueda de soluciones lógicas y además potencian la capacidad visual de resolver cosas rápido. Estos, a nivel de estudios, el último metaanálisis que se ha hecho demostrando cuáles son las medidas más eficaces para aumentar la capacidad cognitiva en general, estas tres son las que de momento parece que tienen más peso. La irrupción de las nuevas tecnologías nos obliga a educar a los niños de una manera distinta. Howard Gardner. Hace más de 2 décadas, Howard Gardner revolucionó la psicología con su teoría de las inteligencias múltiples. Su trabajo repercutió en la mejora del sistema educativo y le valió un reconocimiento internacional y numerosas distinciones, entre ellas el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales de 2011. En ocasión de la entrega de este galardón, Punset y Gardner protagonizaron un coloquio en Avilés y conversaron sobre las inteligencias múltiples, las nuevas tecnologías y el surgimiento de una manera nueva y personalizada de educar a los niños. Estoy seguro de que no fui el primero en reconocer la multiplicidad de talentos, pero creo que hay 2 cuestiones que distinguen mi trabajo. La primera es que yo contaba con una serie de criterios por los que se podía juzgar si algo merecía ser considerado una inteligencia. Y la segunda es que usaba la palabra inteligencia en lugar de talento. Hoy no estaría aquí en España recibiendo el Premio Príncipe de Asturias si hubiera escrito sobre los distintos talentos humanos. Lo que hice fue tomar la palabra inteligencia, que era propiedad de la gente del coeficiente intelectual, y dije: la música es un talento y las matemáticas son inteligencia, pero ¿por qué debemos llamar inteligentes a las personas buenas con los números y solo talentosos a aquellos que dominan el tono, la armonía, el timbre? Todavía nadie me ha dado una buena respuesta a esa pregunta. Desde el punto de vista de la genética, o eso me han contado mis amigos genetistas, somos prácticamente todos iguales. Es cierto que ahora descubrimos que aunque somos muy parecidos, algo diferentes somos. Compartimos la idea de que éramos muy parecidos. Y hace más de 20 años apareciste tú y dijiste que los niños y los jóvenes no eran tan parecidos como creíamos y que no tan solo eran distintos, sino que tenían lo que tú denominas inteligencias múltiples. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo es posible que 20 años más tarde todos digan que tenías razón? Cuando un experto introduce nuevas ideas, suele haber mucha oposición. En tono de broma, se dice que al principio dicen que estás equivocado y luego unos años más tarde lo aceptan y luego dicen que habían pensado en ello. Yo no diría que este haya sido el caso, pero tanto mi trabajo sobre las múltiples inteligencias como el trabajo de Goldman sobre las inteligencias emocional y social han entrado a formar parte de lo que podríamos llamar el conocimiento colectivo del planeta. Sin duda, si vas a la empresa o a la formación o a la política, se reconoce que quizá tengas un coeficiente intelectual muy superior a la media. Pero si no sabes cómo comprender a los demás, si no te entiendes a ti mismo,
Si no sabes cómo abrirte camino en la calle, en el estudio de televisión, en el ámbito deportivo o en el ámbito artístico, aunque tengas el mayor coeficiente intelectual jamás observado, no serás inteligente en otras áreas. Cuando yo te conocí, la ciencia, la comunidad científica, tendía a creer que éramos todos iguales y que nuestra inteligencia era parecida y que se podía medir por una cosa que llamábamos el IQ, el coeficiente intelectual. Cuando la gente utiliza la palabra inteligencia sin pensar, suele referirse a la inteligencia en la escuela. Si eres bueno en lenguas o en matemáticas, te irá bien en la escuela. Y mientras estés en la escuela pensarás que eres inteligente. Como todos los expertos de Occidente, creía que había algo llamado test de inteligencia y que si lo hacías bien eras bueno en todo, si lo hacías regular eras regular en todo y si lo hacías mal tenías mala suerte. Tendíamos, el resto, a pensar que había una manera, como el coeficiente intelectual que acabas de mencionar, de medir la inteligencia de una persona. Al principio, cuando Alfred Binet descubrió, o mejor dicho, creó el test de inteligencia hace 100 años, fue un gran logro. Era una buena manera de predecir cómo les iría a los estudiantes en un determinado tipo de escuela. Pero hay una manera mucho mejor de predecirlo: las notas del curso anterior. Si sabes cómo te fue el curso pasado, no tengo que hacerte un test de inteligencia. El problema de las mediciones, Eduardo, no son las mediciones, sino las personas que les atribuyen demasiada importancia. Lo peor del coeficiente intelectual es que a las personas se les decía que el resultado del test no era muy bueno. Aceptaban su estupidez y entonces creer en la inteligencia única con la que hemos nacido es muy occidental. En Asia se cree en la importancia del esfuerzo. Siempre digo lo mismo: debes elegir bien a tus abuelos y trabajar mucho. Por desgracia, no puedes elegir tus abuelos, no tienes elección. Así pues, lo realmente importante es en qué decidimos trabajar y cuánto nos aplicamos a una tarea, la calidad de la enseñanza y los recursos de los que disponemos. Y eso al final tiene mucho más que ver con las oportunidades que uno tiene en la vida que los resultados de un test que alguien elaboró en París hace 100 años. No ha habido muchos cambios desde entonces. Te puedo hacer una pregunta que yo creo que todos querremos saber. O sea, ¿qué entiendes por inteligencia? Permíteme una metáfora que creo que es más práctica. Si crees en una inteligencia única, lo que quieres decir es que tienes un solo ordenador en el cráneo. Si ese ordenador funciona, y es eficiente y rápido, no comete muchos errores. Eres bueno en todo. En cambio, si funciona a trompicones, estás dentro de la media. Y si va lento y comete muchos errores, es que eres estúpido. La reivindicación de las inteligencias múltiples es que tenemos una serie de ordenadores independientes. Uno se encarga de la información musical, otro de la información espacial, otro de la información corporal. Por supuesto, no es un ordenador pequeño. No tenemos una lata vacía aquí dentro. Pero es un argumento que los cerebros son muy diferentes y pensar que solo hacen una cosa no es correcto. Medir la inteligencia es algo problemático, en especial cuando no hay consenso en cómo definirla. Incluso se debate si es una sola o si existen múltiples. A lo sumo, podemos llevar a cabo una serie de pruebas que nos den una idea aproximada de las características individuales de nuestras distintas capacidades cognitivas. De todos los cuestionarios creados para medir la inteligencia, el más usado es el cociente intelectual de Wechsler, una batería de preguntas que analiza la comprensión, el vocabulario y la capacidad aritmética de la persona, y que considera la inteligencia como una capacidad única y global. Sacar una mejor o peor puntuación en estos test puede marcar nuestras posibilidades futuras de éxito en el estudio y el trabajo. Los críticos con este tipo de test han señalado que sus resultados varían en función de lo concentrados que estén los alumnos o incluso de su nivel de formación académica.
Ahora, un estudio reciente de la Universidad de Londres, dirigido por Kathy Prices, muestra que, de hecho, el cociente intelectual no se mantiene constante durante la adolescencia, sino que aumenta o disminuye conforme lo hace el volumen de materia gris en esa época. Es decir, entre los 12 y 20 años, cuando el cerebro está aún en desarrollo. Estos cambios en la estructura del córtex cerebral, visibles por resonancia magnética, demuestran la importancia que la plasticidad neuronal puede tener en nuestra vida y comportamiento. En este estudio se compararon las variaciones de las inteligencias verbal y motora con la estructura de las zonas cerebrales correspondientes. Cuando el córtex aumenta en las zonas motoras y decrece en las verbales, el estudiante muestra una mayor destreza motora y una menor verbal. Sin embargo, estos resultados no son constantes y pueden variar pasados unos años, llegando incluso a invertirse. Como señalan los autores del estudio, este descubrimiento debería estimular la mejora del rendimiento intelectual en los que lo necesitan y servir de recordatorio a los más adelantados de que nada es permanente y es necesario seguir estudiando. La disponibilidad de ordenadores, ordenadores personales, dispositivos portátiles, tabletas gráficas, significa que ya no tenemos que enseñar la misma cosa del mismo modo ni examinar de una sola manera. Tenemos la suerte de vivir en esta época. Quienes parece que no lo entienden son los ministros de Educación. Lo que encuentro fascinante es que 20 años más tarde o más, desde el momento en que hablaste por primera vez este tema, puedes hacer algo que hace 20 años parecía imposible. Se trata de la formación personalizada. Puesto que todos somos distintos, hay que dar una formación distinta a cada uno. Y ahora, gracias a la revolución digital, eso es posible. Es verdad. Estamos solo al principio, pero el software y el hardware son cada vez más versátiles. Y si quieres aprender algo, ya sea a esquiar, o a vender, cálculo, o genómica, no hay ningún motivo por el que todos tengan que aprender de la misma manera. Sería una estupidez. Cuanto más versátil sea el software, y cuanto mejor guía sea el maestro para decir, ¿por qué no aprendes de esta manera? O dime cómo te gusta aprender. Cuéntame que has aprendido de una manera que te resultaba cómoda. Y cuanto más me repitan lo mismo, más personas recibirán formación. Así que la cuestión es descubrir cómo aprende una persona, descubrir sus pasiones, que son muy importantes, y utilizar todos los recursos humanos y tecnológicos que nos sirvan de ayuda. Por supuesto, se trata de un ideal, pero estamos mucho más cerca de ese ideal de lo que habíamos estado nunca antes de la revolución digital. Es fascinante porque sugieres, corrígeme si me equivoco, que no solo las personas son diferentes, no solo los estudiantes son distintos y hace falta una formación personalizada, sino que la formación es también diferente. Es decir, los maestros deben cambiar, porque, como acabas de decir, una materia concreta no se enseña de una manera determinada, puede enseñarse de diferentes maneras. Sí, creo, Eduardo, que cada vez más los maestros se convertirán en guías. Guías. Con eso quiero decir que todos sabrán algo de los estudiantes sabrán algo de sí mismos, y los padres sabrán algo de sí mismos, y trabajarán en equipo para decidir cuál es la mejor manera de aprender para una persona. Hay cosas que todos debemos aprender, pero no hay ninguna razón para que las aprendamos de la misma manera. Las sociedades con materiales informáticos versátiles y maestros que actúan como guías tendrán una enorme ventaja sobre aquellas en las que el software no se utilice bien y los maestros crean que son la fuente de toda la información y todo el conocimiento. Porque en la actualidad, y estoy bastante bien informado, los estudiantes no paran de decir, eso no es correcto, o lo acabo de buscar, y por supuesto levantan la mano. Quien levante la mano no siempre tendrá la razón, pero probablemente tenga más razón que yo. Así pues, la idea de que los maestros somos la fuente de toda la sabiduría alimentará nuestra sensación de poder, pero ya no es cierta.
Mozart fue un músico extraordinario, carente de toda inteligencia emocional, como lo demuestra cualquier relato de su vida, aunque nadie dudaría de su genialidad. Al igual que Mozart, nuestras capacidades o inteligencias múltiples pueden tener un desarrollo desigual sin que ello represente un obstáculo para la realización personal. Sin embargo, un resultado negativo en un test de inteligencia tradicional suele asociarse a una condena al fracaso. Librarnos de este estigma social es el mayor logro de la teoría de las inteligencias múltiples. Cada uno de nosotros pensamos y aprendemos de maneras distintas. Al menos existen tantas como tipos de inteligencias múltiples básicas, es decir, visual espacial, verbal, kinestésica, lógico-matemática, musical, intrapersonal, interpersonal y naturalista. Gracias a la introducción de las nuevas tecnologías en las aulas, se está haciendo realidad la educación personalizada. Con un clic elegimos lo que queremos leer o a qué queremos exponer nuestra mente, haciendo nuestro el estudio. Quizás por ello, la principal misión de los profesores en esta nueva era sea la de asistir a los estudiantes a reconocer cuáles son sus tipos principales de inteligencia y ayudarles a utilizarlas para acceder más fácilmente al conocimiento. Todo ello, por supuesto, sin olvidar estimular y desarrollar el resto de sus habilidades. Así, el profesor pone en las manos de los estudiantes la responsabilidad de su propia educación, enseñándoles a controlarse y a decidir qué es lo mejor para ellos, desarrollando juntos las mejores condiciones de estudio y aprendiendo a relacionarse con los demás, incluso a través de las redes sociales. La independencia y la autonomía de las nuevas tecnologías son algunas de las competencias que la nueva sociedad está reclamando a la juventud. El futuro está en las mentes emprendedoras, capaces de trabajar con la diversidad cultural y utilizar todos los recursos, tanto de su inteligencia como del mundo digital. ¿Y qué me dices de las nuevas competencias? Me refiero a aquellas habilidades nuevas que los jóvenes deben comprender, estudiar para encontrar trabajo. Bueno, tú y yo ya hemos hablado de esto, Eduardo. A lo largo de nuestra vida, las personas han hecho muchas cosas a solas. Pero ahora todo consiste en trabajar en equipo, en red, en llegar desde distintos lugares a un mismo sitio, trabajar eficientemente y no volver a ver a esa persona. Así pues, saber cómo hacernos una idea de la situación, colaborar efectivamente, construir confianza, combatir las reacciones propias, que quizás puedan ser demasiado impulsivas, o demasiado arrogantes, o insuficientemente colaboradores. Todos estos factores sociales, emocionales, entran en la categoría de la comprensión de uno mismo. Me refiero a la inteligencia interpersonal. Si no te conoces bien a ti mismo, no tomarás buenas decisiones vocacionales, ni elegirás bien a tu compañero, porque hoy en día somos nosotros los que decidimos dónde vivimos, con quién, a qué nos dedicamos. Soy profesor en la Escuela de Educación y propongo cambiarle el nombre por el de Escuela del Aprendizaje de por vida. Porque ni tú ni yo somos niños, pero seremos personas disfuncionales si dejamos de aprender. Sí, yo diría que las mediciones de la educación, el sistema educativo, han cambiado más a lo largo de nuestra vida que probablemente en los siglos anteriores. Pensaba en lo que has dicho. Si la esperanza de vida es ahora de 20 años más, algo deberá cambiar en nuestro sistema de aprendizaje, ¿no? Pero es fantástico, porque en realidad lo importante es lo nuevo, lo que se ha entendido mal. Has mencionado, por ejemplo, la confianza. Si les pregunto a mis nietas, ¿cómo os podéis fiar de alguien o de una institución? No lo saben. Nadie les ha enseñado qué hace falta para fiarte de alguien. ¿Qué necesitas? Sí, yo hablaría de merecer la confianza. Porque en la actualidad muchas instituciones y muchas personas no merecen la confianza. Sin embargo, por otro lado, si sospechas de todos o te muestras escéptico ante todos, no podrás crear ninguna conexión significativa, ningún tipo de sinergia significativa. Creo que es muy difícil y, gracias a las ciencias sociales,
Sabemos que una de las mayores diferencias entre las sociedades es el grado de confianza. Escandinavia siempre obtiene puntuaciones muy elevadas en las medidas de confianza. Si vas a África, la confianza es prácticamente inexistente. En los Estados Unidos se ha producido una especie de descenso constante del índice de confianza, lo que es muy triste. Hay otras cuestiones, como la cooperación, que también has mencionado. El trabajo en equipo es muy importante, ¿no? Es decir, hoy en día, alguien que no esté acostumbrado a trabajar en equipo, a quien no se le haya enseñado, no tiene nada que hacer, ¿no? Quizás deberíamos concentrarnos en estas nuevas competencias. Y deberíamos hacerlo creando, dentro de las escuelas, entornos que modelen este tipo de comportamiento entre los maestros, entre maestros y padres, y entre los chicos mayores y los pequeños. Porque cuando ves lo que puedes conseguir si trabajas en equipo con los demás, en especial con personas que tienen distintas perspectivas, es muy liberador. Cuando era joven e insensato, y contrataba a personas para que trabajaran conmigo, siempre buscaba a personas que eran exactamente iguales que yo, para tener réplicas exactas de mí. Y hace 20 años me di cuenta de que esa actitud era estúpida. Con uno como yo ya bastaba, así que ahora pienso más en formar equipos en los que las personas tengan habilidades, intereses y pasiones complementarias y en los que todos puedan sumar. Por supuesto, todo el mundo sabe que disfrutamos más en un entorno social en el que no oigamos siempre lo mismo, donde se hagan otros tipos de contribuciones. Si carecemos de esos modelos en casa y en la escuela, y creo que la religión no los proporciona, cuando llegamos al lugar de trabajo, tenemos una tarea de 30 años para construir la confianza y desarrollar los músculos de la colaboración. Es una locura. El coeficiente intelectual y la visión estándar de la inteligencia en realidad tienen que ver con si tienes éxito en un determinado tipo de escuela, una escuela en la que las lenguas y las matemáticas son importantes. Son importantes, nadie lo discute, pero cuando dejas la escuela y sales a la autopista, vas a la tundra o a la sabana. Te sumerges en el agua o sales al escenario, es el momento para las otras inteligencias. En el mundo genial de las cosas que dices, hay historias de buenos y malos felices. Jorge Ruiz es logopeda, cantante y líder de Maldita Nerea, una exitosa banda española de pop. ¿Cómo diablos se puede tener tanta suerte? En el mundo genial de las cosas que dices, hay tesoros de nadas, planetas y grises, con millones de estrellas que llenan mi mente. Yo no sé si se puede quererte más fuerte. Su pasión por la psicología, por la comunicación y por el mundo de las emociones le valió una invitación a participar en el coloquio de Howard Gardner y de Punset, celebrado entre las actividades de la Semana de los Premios Príncipe de Asturias 2011. Básicamente nosotros lo que nos planteamos es que si nosotros hacemos discos, cada canción debe transmitir un mensaje y ese mensaje debe ir ligado a la emoción. Entonces nosotros intentamos transmitir determinados valores que vinculen a la persona emocionalmente. Nunca decimos de qué va cada canción y de esa manera es la persona quien dice de qué va cada canción y cuál es la emoción que a ella le despierta. En cada entrevista que hago para promocionar nuestra música, se me ve el ramalazo de mi pasión, mi gran pasión, que es la comunicación y la vinculación con la emoción y el por qué suceden las cosas. Es que yo he escrito algo sobre el hecho de que no hay ningún proyecto sin emoción. Y tú es muy curioso que desde el mundo de la canción estás diciendo lo mismo y vas más allá incluso, ¿no? Sí. Además, nosotros en las canciones retiramos aquellas que no son cantadas en los conciertos. Porque para nosotros que sean cantadas implica que la persona convive muchísimo tiempo y crea su propia emoción sobre la canción. Y nunca decimos de qué trata cada canción, de manera que ellos hacen la canción suya. Así la emoción es propia e individual de cada uno. Oye, Jorge, y un logopeda como tú, psicólogo, cantor, ¿qué le dice, qué puede
aportarle de nuevo a un ejecutivo de una multinacional? Pues no lo sé. Yo solo sé que las empresas intentan fidelizar de la misma manera que hacemos nosotros, pero de la misma manera que una maestra de infantil intenta que su niño entienda lo que quiere que entienda, ¿no? Y fideliza, y el contenido le entra al niño a través de la emoción. Las empresas invierten millones de euros o de dólares, según se mire, en esto, en saber que mi marca esté dentro de tu corazón. Y nosotros intentamos hacer eso con la música y, sobre todo, muy importante, divirtiéndonos. Si no nos divertimos, todo esto no tiene sentido. Yo siempre digo que hay que conciliar entretenimiento y conocimiento. Sí, pues nosotros intentamos hacerlo todo el tiempo. Howard Gardner fue el primer académico que sugirió, que no éramos todos iguales, que unos manejamos mejor un determinado tipo de inteligencia, la espacial, la musical, la lingüística y la interpersonal, por ejemplo, que otros. Nos referimos nada más ni nada menos al famoso modelo de las inteligencias múltiples, del cual todos hemos oído hablar alguna vez. Nadie se imaginaba, hace 20 años, cuando Gardner formuló su teoría, el impacto que ésta tendría en la educación unas décadas después. Resulta que, si no somos todos iguales, tendríamos que diseñar una educación personalizada para cada uno de nosotros. No podemos enseñar a todos los niños con la misma vara. Hace 2 décadas, la enseñanza personalizada era una utopía. Pero ahora, gracias a la explosión de las nuevas tecnologías, de Internet, de las redes sociales, de teléfonos inteligentes y de iPads, tenemos las herramientas necesarias para producir una revolución en la manera de aprender de los niños. Finalmente, la educación dejará de ser una máquina basada en los principios de la revolución industrial y fomentará que los niños encuentren cada uno su elemento. El sistema educativo ha cambiado más en las últimas décadas que en los siglos anteriores. Howard Gardner. Duerme a mi lado, he vuelto a caer y sigue, creces, te llevo en mis manos, ya no me puedo perder. Donde quiera que esté, que somos dos, es solo una, y yo ya estuve una vez y sigue siendo, se duerme a mi lado, he vuelto a caer, sigues, creces, te llevo en mis manos, ya